Dessau es una ciudad tranquila en el este de Alemania. No es el tipo de lugar donde esperarías encontrar uno de los misterios más perturbadores del país. Pero el 7 de enero de 2005, algo ocurrió en esa comisaría que todavía mantiene a la gente despierta por las noches. Era temprano en la mañana, cuando sonó el teléfono en la estación de policía. Beate H., la oficial a cargo de las patrullas ese día, contestó la llamada. Del otro lado de la línea, una mujer del equipo de limpieza de la ciudad pedía ayuda. Decía que ella y sus compañeras estaban siendo molestadas por un extranjero. Beate H. llamó a los oficiales de patrulla Hans Ulrich M. y Udo S. Les dijo que 4 mujeres estaban siendo acosadas de forma agresiva e incluso mencionó que el hombre había intentado tocarlas. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a un hombre llamado Auri Jaló, parado a unos 10 o 20 metros de las mujeres, recostado contra una pared. Era evidente que había estado de fiesta y estaba visiblemente borracho. Los oficiales le pidieron su identificación, pero Jaló se negó. Lo esposaron y lo metieron en el auto patrulla para confirmar su identidad en la estación. Jaló todavía tenía las esposas cuando los 2 oficiales lo llevaron a la sala médica en el sótano de la estación. Lo registraron y revisaron sus bolsillos. Según el reporte policial, Jaló se resistió, golpeando su cabeza contra la pared y la mesa. En sus bolsillos encontraron un permiso de residencia temporal arrugado donde el año de nacimiento era ilegible. Los oficiales decidieron detenerlo hasta que pudieran confirmar su identidad. El doctor B., el médico de guardia, llegó para tomar una muestra de sangre. Nuevamente, según la versión oficial, Jaló se resistió. Los oficiales lo sujetaron en la camilla mientras el médico le extraía sangre. Su nivel de alcohol en sangre era de 2.98%. Eso es extremadamente alto, suficiente para hacerle perder la conciencia o incluso inducir un coma. Los 2 hombres fueron acompañados por un tercer oficial y juntos llevaron a Jaló a la celda número 5. Lo esposaron a la estructura de la cama por las manos y los pies porque, según ellos, estaban preocupados de que pudiera hacerse daño a sí mismo. Salieron de la celda y cerraron la puerta con llave, dejando a Jaló solo. Udo S. y Hans Ulrich M. terminaron algo de papeleo antes de salir nuevamente de patrulla. El supervisor de turno, Andreas S., y su adjunta, Beate H., fueron informados por un colega de que alguien había sido inmovilizado en la celda número 5. Beate H. encendió el intercomunicador para monitorear la actividad de los detenidos. No había videovigilancia en las celdas. A través del intercomunicador, Auri Jaló pedía repetidamente que le quitaran las esposas. Ella le dijo que se calmara. Beate H. escuchó un ruido de traqueteo a través del intercomunicador, pero asumió que era solo movimiento rutinario durante una revisión de celda y no le dio mayor importancia. Poco después, Beate H. y su colega SCH realizaron una revisión de celda. Jaló parecía haberse calmado. Cerraron la puerta de la celda con llave y regresaron arriba. A través del intercomunicador, Beate H. escuchó a Auri Jaló gritar nuevamente, exigiendo que le quitaran las esposas. Andreas S. estaba a punto de hacer una llamada telefónica, así que bajó el volumen del intercomunicador. Beate H. escuchó un ruido extraño, como algo que crujía y salpicaba, seguido de un pitido penetrante. Era la alarma de incendio. Andreas S. asumió que era una falsa alarma y la apagó. Jaló comenzó a gritar pidiendo ayuda. La alarma de incendio se activó de nuevo. A través del intercomunicador, pudieron escuchar el crepitar de las llamas. Beate H. le dijo a su superior que fuera a revisar ya, que se moviera. Según el reporte, las últimas palabras que Beate H. escuchó de Auri Jaló fueron palabras pidiendo ayuda. Andreas S. bajó al sótano y abrió la puerta de la celda número 5. El fuego era intenso, y la habitación estaba llena de humo negro y espeso. Beate H. llamó al departamento de bomberos, diciendo que les vendría bien un camión de bomberos.
Para cuando los bomberos llegaron, Jalloh ya estaba muerto desde hacía tiempo. El colchón se había quemado hasta convertirse en cenizas. Su cuerpo estaba carbonizado hasta las capas profundas de la piel. Después del incendio, la policía criminal de Stendal, una ciudad cercana, se hizo cargo de la investigación. A pesar del protocolo estándar, no consultaron a un experto en incendios. El equipo de la escena del crimen barrió los escombros del fuego. Más tarde encontrarían un encendedor en las cenizas. Se entrevistó a testigos, se recopiló evidencia. La policía estatal envió a un camarógrafo para documentar el proceso forense. En este punto, la policía ya estaba convencida de que Jalloh había provocado el incendio él mismo. Según su teoría, Jalloh debió haber arrancado el revestimiento resistente al fuego del colchón y usado un encendedor para encender la espuma inflamable del interior. Un encendedor que los oficiales debieron haber pasado por alto durante el registro inicial. Y debió haber hecho todo esto con sus extremidades extendidas y sus manos y pies encadenados a un armazón de cama de metal. Creían que estaba tratando de llamar su atención para que le quitaran las esposas. Luego el fuego debió haberse salido de control. Ese mismo día, el cuerpo de Ouri Jalloh fue transferido a medicina forense en Halle. El forense no encontró señales de violencia infligida antes del incendio. El cráneo de Jalloh parecía estar intacto. Esta es la versión oficial de los hechos. Es la versión relatada con exhaustivo detalle en un tribunal local en 2007. El juicio se suponía que arrojaría luz sobre lo que sucedió esa mañana de viernes. Casi todos los testigos eran funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos policías. El juicio duró 59 días, extendidos durante 1 año y medio. Andreas S. y Hans Ulrich M. fueron llevados a juicio. S. enfrentó cargos por ignorar la alarma de incendio. M. supuestamente no logró encontrar el encendedor cuando cacheteó a Ouri Jalloh. Ambos fueron absueltos. El juicio planteó innumerables preguntas. Los testigos o se callaban o se contradecían. Los recuerdos eran borrosos y piezas cruciales de evidencia habían desaparecido de manera misteriosa. Desde el principio, parecía que todos los involucrados estaban cerrando filas y encubriéndose mutuamente. Incluso el juez estaba consternado. Lo que habían visto no había sido un juicio justo. Los oficiales de policía que deberían estar defendiendo la justicia habían impedido cualquier posibilidad de encontrar la verdad. Aproximadamente 4 años después, hubo un nuevo juicio extenso en un tribunal regional. Esta vez, el jefe de turno, Andreas S., fue condenado por homicidio involuntario y multado con unos $15,000. El veredicto envió ondas de choque a través de Alemania. Activistas, periodistas y expertos legales se interesaron en el caso. La iniciativa En memoria de Ouri Jalloh, establecida en 2005, ganó un amplio apoyo. Hoy existen miles de páginas de archivos de investigación, documentos judiciales, informes de expertos, consultas parlamentarias, experimentos de incendios, exámenes forenses y cartas judiciales filtradas. Examinadores médicos, expertos en incendios, químicos, radiólogos, toxicólogos y criminólogos han estudiado el caso. Sus hallazgos contradicen fundamentalmente la versión oficial de los hechos declarada por la policía. Según las mujeres del equipo de limpieza de la ciudad, Ouri Jalloh las siguió y les preguntó si podía usar uno de sus teléfonos. En un momento, tiró de la mochila de una de las mujeres. Por teléfono con Beate H., describieron sentirse acosadas. Pero cuando Beate H. transmitió esto a los oficiales de patrulla por teléfono, exageró. Dijo que las limpiadoras habían sido acosadas masivamente y afirmó que Jalloh estaba tratando de tocar a las mujeres. Gabriele Heinecke ha representado a la familia de Jalloh como abogada y ha seguido el caso durante más de 10 años. Los oficiales llegaron a la escena y encontraron a Jalloh parado a varios metros de las mujeres, recostado contra una pared, completamente borracho. La situación ya se había calmado. Aún así, Hans Ulrich M. y Udo S. se acercaron a Jalloh y le dijeron algo como «pasaporte amigo». Él se negó.
Ambos oficiales eran altos, mientras que Oury era delgado y medía solo 1.70 metros. No tenía ninguna oportunidad. Fue forzado al suelo e introducido en el auto patrulla. Los expertos legales más tarde concluirían que esta había sido una detención ilegal. Los oficiales deberían haber proporcionado una razón para exigir ver su identificación. Tampoco se les permite usar la fuerza contra nadie sin previo aviso. Según la policía, Oury Jalloh golpeó su cabeza contra una pared y una mesa. De hecho, se encontró una mancha de sangre que se atribuyó a Jalloh, pero la sangre nunca se analizó para ver si coincidía con su ADN. Y curiosamente, se encontró en la pata de la mesa. La policía también afirmó que tuvieron que mantenerlo bajo custodia para confirmar su identidad. Pero la verdad es que en ese momento, los detalles completos de Jalloh ya estaban registrados en el registro de custodia, incluido su supuestamente ilegible año de nacimiento. Alrededor de este tiempo, el supervisor de turno Andreas S. se puso en contacto con el Dr. B. de guardia. El intercambio está documentado en el expediente judicial. Necesitamos que vengas. ¿Qué pasa? Solo una prueba de sangre. De acuerdo, me encargo. Vas a pinchar a un africano negro. Mierda. Nunca puedo encontrar una vena con esta gente de piel oscura. Bueno, trae una aguja especial entonces. Lo haré. El Dr. B. procedió a extraer sangre de Jalloh, Udo S. y Hans Ulrich M. Insisten en que Jalloh era extremadamente agresivo. Afirman que opuso tanta resistencia que tuvieron que inmovilizarlo para que el Dr. B. pudiera proceder. 3 otros oficiales, que estuvieron parcialmente presentes durante la escena, más tarde contradirían este relato. Según ellos, no hubo disturbios. Durante el primer juicio, incluso el Dr. B. confirmó que las cosas transcurrieron sin problemas cuando extrajo la sangre. Durante el nuevo juicio, sin embargo, se negó a testificar. Restringir físicamente a alguien y sujetarlo para extraer sangre sin su consentimiento es una violación grave de los derechos básicos, y hacerlo sin una orden formal es directamente ilegal. Oury Jalloh debería haber sido liberado en ese momento. En cambio, 3 oficiales de policía lo escoltaron desde la sala médica hasta la celda número 5. Procedieron a encadenar sus manos y pies a la cama. Beate H. escuchó algunos sonidos de traqueteo a través del intercomunicador. Asumió que era una revisión rutinaria de celda. Sin embargo, no se registró ninguna inspección de celda en el registro de custodia para las 11:30 de la mañana. Al mismo tiempo, el oficial Thorsten B. bajó al área de custodia, buscando colegas para unirse a él para almorzar. A través de la puerta abierta de la celda número 5, vio a Udo S. parado a la cabecera de la cama de Oury Jalloh y a Hans Ulrich M. palpando sus muslos. Les preguntó si querían ir a almorzar con él. Respondieron diciendo que todavía estaban ocupados. Udo S. y Hans Ulrich M. más tarde negarían este encuentro. Afirman haber estado de patrulla en ese momento. Todas las actividades de patrulla generalmente se registran en un libro de registro de servicio, pero el registro de ese día desapareció misteriosamente. Beate H. y su colega SCH de la unidad de tráfico realizaron una revisión de celda. Jalloh quería saber por qué estaba encadenado, a lo que Beate H. respondió algo como, «Tú sabes por qué». Más tarde recordó haber notado que sus pantalones estaban desabrochados y bajados un poco, aunque sus manos estaban encadenadas de una manera que le habría hecho imposible desabrocharse los pantalones él mismo. También detectó un charco de líquido justo al lado de su colchón. No era orina. A pesar de estos extraños detalles, concluyó la inspección y salió de la celda. Según la versión policial de los hechos, aquí es cuando Oury Jalloh debió haber comenzado a destrozar el colchón y prenderle fuego. ¿Pero era eso realmente posible? ¿Podría alguien realmente iniciar un incendio tan devastador con solo un simple encendedor y algo de espuma de colchón? Este experimento fue encargado por la Iniciativa en Memoria de Oury Jalloh y realizado por el experto en incendios irlandés, Maxim Smirnov.
recreó las condiciones exactas en la celda número 5. Después de más de 1 hora de tiempo de combustión, así es como se veía la celda. Y así es como se veía la celda número 5 en Dessau después del incendio. La diferencia era notable. Experimentos como estos a menudo usan cadáveres de cerdo. La forma en que se queman se asemeja mucho al comportamiento del fuego en cuerpos humanos. En la prueba, el cuerpo ficticio sufrió solo quemaduras menores en una de las piernas. Pero el cuerpo de Jaló estaba carbonizado hasta las capas profundas de tejido. También, el experimento produjo humo blanco, mientras que en la celda número 5 hubo humo negro espeso con depósitos pesados de hollín. ¿Cómo podría el fuego haberse vuelto tan intenso? En otra prueba, los expertos rociaron un cadáver de cerdo con 5 litros de gasolina antes de prenderle fuego. Los patrones de quemadura resultantes fueron los más similares a los de la celda número 5. Los expertos concluyeron que era más probable que se hubiera usado gasolina para acelerar el fuego. Beate H. afirma que las últimas palabras de Uri Jaló fueron gritos de ayuda, pero eso es altamente dudoso. La autopsia no mostró monóxido de carbono en el cuerpo de Jaló. Si hubiera ardido vivo, habría inhalado el gas venenoso. Tampoco los examinadores encontraron noradrenalina, una hormona liberada automáticamente por el cuerpo bajo estrés físico. Ambos hallazgos sugieren que Jaló estaba inconsciente cuando el fuego comenzó. ¿Pero por qué Uri Jaló habría estado inconsciente antes del incendio? Después de todo, la autopsia inicial no reportó lesiones. En 2019, investigadores del Hospital Universitario de Frankfurt usaron tecnología avanzada para reevaluar las imágenes de tomografía computarizada de 2005. Esta vez, las imágenes revelaron que Jaló sufrió múltiples lesiones graves antes de su muerte. Un hueso nasal roto, una fractura de cráneo, un tabique nasal roto y una costilla fracturada. Todos estos hallazgos sugieren fuertemente que Jaló fue abusado físicamente antes de su muerte. Según el oficial Andreas S., esta fue la primera vez que abrió la celda número 5 desde que estalló el incendio. Pero un equipo del grupo de investigación británico Forensic Architecture reconstruyó a fondo los patrones de humo en la celda. Su análisis sugiere que la puerta de la celda debe haberse abierto durante el incendio. Esto contradice directamente el relato de Andreas S. La policía afirma que Uri Jaló usó un encendedor para prenderse fuego a sí mismo. Pero cuando los investigadores forenses examinaron la celda número 5 después del incendio, no encontraron ningún encendedor en los escombros. Solo apareció 3 días después, cuando se reexaminó una bolsa de escombros de la escena. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar cómo llegó allí. Además, el encendedor estaba derretido. Los expertos en incendios señalan que habría explotado si hubiera estado en el fuego. Tras una inspección más detallada, los investigadores encontraron grumos de fibra roja fusionados en el plástico del encendedor. Si el encendedor hubiera estado en la escena, estas fibras deberían haber coincidido con algo, cualquier cosa, de la celda. No lo hicieron. Para algunos expertos, la evidencia del encendedor nunca estuvo realmente en la celda. Entonces, ¿ese encendedor estuvo alguna vez en la celda número 5 o no? Eso debería haber sido fácil de determinar. La investigación de la escena del crimen de 2 horas se suponía que estaría completamente documentada en cinta por el camarógrafo Jens W. de la Policía Criminal Estatal. Pero su grabación simplemente se corta después de solo 4 minutos. Jens W. Más tarde afirmaría que hubo un apagón. Su declaración no puede ser corroborada por otros testigos. Además, la cámara tenía una batería funcionando. Ese mismo día, poco después de la grabación, Jens W. se va de baja por enfermedad durante 2 meses, supuestamente debido a una alergia. En los días siguientes al incendio, piezas clave de evidencia desaparecieron en circunstancias misteriosas.
Archivos que contenían entradas relacionadas con Jaló fueron eliminados de las computadoras de la policía, incluidas sus copias de seguridad. Desaparecidos. Fotos tomadas por oficiales el día del incidente. Perdidas. Grabaciones de vigilancia del pasillo de la estación. Simplemente se esfumaron. Un arresto ilegal y extracción de sangre. Una mancha de sangre que nunca fue analizada. Una detención innecesaria para confirmar una identidad ya confirmada y documentada. Violencia usada para contener un comportamiento agresivo que nadie más había presenciado. Oficiales que afirman haber estado en otro lugar pero que fueron vistos en el sitio. Un líquido no identificado en el piso. Pantalones bajados sin razón aparente. Un encendedor que no puede vincularse con la escena del crimen. Comportamiento del fuego que solo puede replicarse con varios litros de acelerante. Múltiples fracturas óseas que sugieren abuso físico severo. Una puerta de celda que se dice estaba cerrada, pero que debe haberse abierto durante el incendio. Un video de documentación de la escena del crimen que misteriosamente se corta cuando las cosas se ponen serias. Una serie desconcertante de errores y una cantidad incontable de evidencia convenientemente perdida. Casi todos los expertos que han examinado el caso están de acuerdo. Oury Jalloh no pudo haberse prendido fuego a sí mismo, lo que significaría que alguien más debe haberlo hecho. Cuando juntas todas las piezas de información, comienza a tomar forma una imagen escalofriante y profundamente inquietante. Aquí está lo que realmente podría haber sucedido la mañana del 7 de enero de 2005. Oury Jalloh, muy intoxicado, fue llevado a la estación de policía bajo un falso pretexto. Mientras estaba bajo custodia, fue brutalmente agredido y sufrió múltiples fracturas, posiblemente dejándolo inconsciente. Luego alguien vertió acelerante sobre él y le prendió fuego. ¿Quién? ¿Y por qué? El supervisor de turno, Andreas S., bajó el volumen de la alarma de incendio, 2 veces según el testimonio inicial de Beate H., una vez según su propio relato. De cualquier manera, pasaron 11 minutos desde la primera alarma de incendio hasta el momento en que finalmente revisó a Jalloh, según la fiscalía. Pero no fue él. Estaba en la sala de control del segundo piso cuando ocurrió el incendio. Pero probablemente sabe más de lo que admite. Luego está Beate H. Su testimonio cambió varias veces. Implicó a su superior Andreas S. en el primer juicio, solo para retractarse más tarde después de reunirse con él y sus abogados. Insiste en que escuchó los gritos de ayuda de Jalloh a través del intercomunicador mientras el fuego ardía, aunque probablemente ya estaba inconsciente para entonces. Ella también podría saber más de lo que admite. Hans Ulrich M. fue quien arrestó a Oury Jalloh, lo registró, lo esposó a la cama en la celda número 5. Uno de sus colegas afirma haberlo visto en la celda poco antes de la muerte de Jalloh, pero M insiste en que estaba de patrulla. Fue absuelto durante el primer juicio, a pesar de no tener una coartada verificable para respaldar su historia. Udo S. fue el primer oficial en acercarse a Oury Jalloh en la calle y exigir su identificación. Estaba sujetando a Jalloh en un abrazo de cabeza durante el viaje en el auto patrulla. Los testigos afirman haberlo visto en la celda con Hans Ulrich M., justo antes de la muerte de Jalloh, y al igual que su colega, no tiene una coartada verificable para el momento del incidente. Según la prensa alemana, 8 años después, una fuente informó a la policía de Dessau que Udo S. había trabajado previamente como bombero especializado en pirotecnia. Supuestamente, podría haber sabido exactamente cómo iniciar rápidamente un incendio lo suficientemente intenso como para no dejar rastros. Nadie siguió esa pista. En cambio, el artículo informa que se presentó una demanda por difamación contra la fuente. Andreas S. fue multado y Hans Ulrich M. absuelto. Pero curiosamente, nunca se lanzó una investigación de asesinato contra Udo S., pero había alguien más. Aparentemente, había un hombre no identificado presente en la estación durante el incendio. Un oficial recuerda haber pasado junto a alguien en la escalera, una sombra.
El hombre parece haber estado observando la llegada de los bomberos desde la ventana de la sala de control. Los documentos judiciales solo se refieren a él como otro hombre con gafas. En 2013, un informante se puso en contacto con uno de los periodistas que seguían el caso. Dijo que sabía quién era responsable de la muerte de Jalloh. Afirmó que el perpetrador entró al área de custodia de la estación a través de una puerta trasera. Una puerta asegurada con un código que solo los oficiales de policía podían conocer. Según el informante, todo se trataba de racismo y humillación sexual. Alguien quería enseñarle una lección a Oury Jalloh y fue demasiado lejos. ¿Podría esta haber sido una posible motivación? ¿Enseñarle una lección a un hombre muy intoxicado y completamente indefenso? De hecho, la policía de Dessau parece tener un historial problemático de incidentes inquietantemente similares. En 1997, un ingeniero borracho llamado Hans-Jürgen Rose fue recogido por la policía de Dessau después de un accidente automovilístico menor. Horas después, fue encontrado gravemente herido a solo 200 metros de la estación y más tarde murió en el hospital. El forense determinó que había sido inmovilizado y golpeado repetidamente con objetos contundentes. 5 años después, en 2002, un hombre muy intoxicado llamado Mario Bichterman fue llevado a la misma estación y colocado en la misma celda de detención número 5 que Oury Jalloh. Horas después, fue encontrado muerto con una fractura de cráneo. Los expertos forenses concluyeron que la lesión fue causada por un golpe deliberado poco antes de su muerte. Ninguno de los casos fue resuelto. ¿Qué está pasando aquí? Durante el segundo juicio, un oficial de la policía de Dessau testificó que sus colegas arrestaban y detenían regularmente a personas borrachas para enseñarles una lección. El informante más tarde afirmó que solía ser una tradición en la estación atar a personas rebeldes a los pilares de la cantina y golpearlas. Lo llamaban una medida disciplinaria, heredada de la era de la RDA. Los activistas de En Memoria de Oury Jalloh creen que había una camarilla o grupo de oficiales dentro de la policía de Dessau que tenía el hábito de perder los estribos y golpear a la gente hasta la muerte. ¿Murió Oury Jalloh debido a esta supuesta cultura sádica? ¿Y podría el hecho de que fuera negro haber jugado un papel en todo esto? Vas a pinchar a un africano negro. Mierda. Africano negro. El término sigue apareciendo una y otra vez. Es sorprendente cómo, en las declaraciones de los testigos, los oficiales se refieren casi exclusivamente a Jalloh como el africano negro. Conocían su nombre, y sin embargo, eligieron no usarlo. A pesar de las inconsistencias evidentes, la evidencia perdida y los análisis de expertos que desacreditan la narrativa oficial, las autoridades se han aferrado a la afirmación de que Jalloh se prendió fuego a sí mismo. El fiscal de Dessau, Volker Bittmann, inicialmente parecía un raro rayo de esperanza en el caso. Después de escuchar hallazgos de expertos en 2013 que sugerían que el incendio en la celda número 5 no podría haberse iniciado sin grandes cantidades de acelerante, parecía decidido a descubrir la verdad. Bittmann encargó nuevos experimentos de incendios, que también fracasaron espectacularmente al intentar replicar el fuego en la celda. Un panel de expertos concluyó más tarde que la teoría de la autoinmolación era científicamente insostenible. Alguien más debe haber iniciado el fuego. Pero justo cuando surgió esta revelación, Bittmann fue removido del caso. La investigación fue entregada a otra fiscalía, que rápidamente la cerró, citando evidencia insuficiente de participación de terceros. Hallazgos clave, como el encendedor inexplicable y las inconsistencias forenses, fueron desestimados o ignorados. Cualquier impulso hacia la rendición de cuentas se perdió. El problema más profundo, sin embargo, radica en cuestiones sistémicas. La policía fue encargada de investigar a la policía, lo que llevó a problemas predecibles. Los expertos señalan una cultura de espíritu de cuerpo entre los oficiales que conduce al silencio y la protección mutua. Los estudios muestran que la posible mala conducta policial rara vez es procesada.
Solo el 2% de las denuncias contra oficiales resultan en cargos y las condenas son aún más raras. Y hay una clara dimensión racial. Las Naciones Unidas han destacado el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden alemanas, afirmando que los prejuicios institucionales han impedido repetidamente la justicia para las víctimas de ascendencia africana. En el caso de Ouri Jalloh, nadie ha sido considerado responsable adecuadamente hasta el día de hoy. La iniciativa, en memoria de Ouri Jalloh y su familia, continuaron su lucha. En febrero, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania cerró oficialmente el caso. Pero la familia de Jalloh se niega a rendirse. En julio, presentaron una apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La lucha por la justicia continúa. 2 reporteros alemanes decidieron visitar a Udo S. en su casa. El mundo entero estaba en confinamiento debido a la pandemia, así que hablaron en su jardín delantero. Le preguntaron sobre una inconsistencia en el caso, una de tantas. Él repetidamente dijo: «Estoy en paz conmigo mismo. Y no hice nada. Lo juro».